me surgen mucho algunas dudas que tenemos, unos más que otros, y es a propósito del tema de la ontología. El tema de la ontología, que yo creo que cuando lo explicamos a los alumnos, ¿no? el mismo término ontología es muy problemático. Yo lo estaba viendo ahora con Bueno, cuando somos tan ampulosos con la palabra ontología, que parece ser que algunos autores, incluso del materialismo filosófico, reivindican una teoría del ser, las categorías del ser, etc., ¿no? Pero claro, surge el problema que pudiera ser el de qué significa ontología, porque claro, partir desde la filosofía de una ontología al estudio de la ontología me parece muy grandilocuente y muy enrevesada. Y aquí quiero hacerte, bueno, pues que me comentes y comentar en este ámbito si la postura de los neopositivistas lógicos, cuando los estudiamos, no nos vienen a dar un poco cuenta de cuáles eran sus advertencias al hablar del término como ser, nada y Dios, todos estos conceptos. Podríamos sustituir, y esto te lo comento a ti para que entre los dos, a ver a dónde podríamos llegar. En vez de ontología, ya que bueno, usa mucho al final, ¿no?, la estromatología, el término estroma, que también se las trae, ¿no?, porque es problemático y hay que explicarlo, reivindicaríamos una estromatología en vez de, sin caer en Ricardo Sánchez de Urbina, porque no tiene que ver con un término, y luego pues lo digo porque muchas veces en psicología mismamente se intenta mantener psicología por el prestigio que tiene, y te comentaba el otro día que el mismo Betterer sigue manteniendo con su psicología sin alma, es decir, es una contradicción total, por el prestigio que tenía, pues iba a mantener el término psíquico con toda su importancia, como los conductistas ni siquiera consiguieron quitarle la psicología por ese prestigio, privilegio que tiene el término, porque claro, te decía que si alguien pone conductista en una placa, dice este que será conductor de la luz, un electromagnetismo, yo qué sé, ¿no? Pues, a ver, eso que comentas, yo creo que en cierto modo el propio Bueno es consciente, ¿no? Cuando en ensayos materialistas deja de hablar del ser para hablar de la materia, ¿no? Señalando que la materia es pluralidad, indeterminada, etcétera, etcétera. Y de igual manera que él reivindica el término noseología para evitar el de epistemología, ¿no? La epistemología más ligada a sujeto-objeto, noseología materia-forma. Y entonces, sin embargo, es verdad que Bueno mantiene el término ontología, que también tiene esas adherencias metafísicas, ¿no? Cuando la ontología del materialismo filosófico pues no es una ontología del ser, sino de la materia, no es una ontología donde tengamos objetos que nos vengan dados, no es una ontología tampoco de sustancias aristotélicas que estuvieran aisladas, sino que es una ontología estomática. Entonces, no parece descabellado que esa propuesta que tú dices pues, se podría dar, ¿no?, de hablar de ontología, estomatología. Claro, es cierto que el término ha sido usado ya por Ortiz de Urbina en un sentido donde el materialismo filosófico, bueno, pues tiene se desvía mucho hacia la fenomenología, ¿no? Y entonces ahí existe también el problema de esa confusión. Entonces, es cierto que inmediatamente cuando hablas de ontología hay que señalar que la ontología del materialismo filosófico es una ontología estomática, donde no hay sustancias, ¿no? Y donde M lo que no es el ser, M es precisamente la crítica del ser, de que no hay fundamento de lo real, de que es la pluralidad indeterminada, infinita, y de la que no sabemos. Claro, en el tema este de epistemología es conflictivo meterlo por esas implicaciones que tiene, pero claro, ontología, por todo el sabor escolástico que tiene relacionada con la ontoteología, también se las trae. Y sin embargo, habíamos incluso hablado de materiología, ya que al declararnos materialistas, en cualquier caso, tal vez haya que ir puliendo mucho los términos, ¿no? Porque si no, claro, alguien que viene de fuera, ontología, va al griego, ontos, ser, con lo cual recaemos, y si no se sabe griego, la gente, bueno, entiende la realidad. Yo lo veo muy conflictivo. De hecho, yo creo que Bueno, que una de las cosas que siempre le criticaban, el inventar nuevas palabras, no era por una especie de pedantería, sino precisamente porque las nuevas palabras que él inventaba
tomando muchas veces del griego o del latín, pues tenían la virtualidad de que evitaban esos pozos metafísicos. Luego otro aspecto que hemos hablado estos días es si no hay en esta ontología desde los sistemas, ¿no? Ya desde el idealismo alemán, pero vamos a traerlo aquí a la actualidad, no hay un cierto todavía sentimiento, vamos a decirlo con este término, de querer hacer de la filosofía una teología, en el sentido de buscar un ojo divino desde el cual se busque el fundamento. Y mira que Bueno ha dejado bastante claro que no cabe esa postura. Yo creo que muchas veces los filósofos, incluso los materialistas, pudiéramos recaer en una suerte de teología al intentar ver que es posible conocer la realidad como se conoce, yo que sé, pues un tornillo, ¿no? Y creo que es totalmente desafortunado, y de hecho, por eso decía antes lo del positivismo lógico, que nos ayudó muchísimo a conceptualizar los términos de lo que se habla. Y creo que aquí está uno de los caballos de batalla más peligrosos de hacer de la filosofía una suerte de teología totalmente vacua, claro, a su vez, por la existencia de... Yo creo que ese problema se da cuando, por ejemplo, como hemos hablado en otras ocasiones con respecto a estos nuevos realismos o el realismo especulativo, se pone la ontología con prioridad a la epistemología, sin ver que hay una conjugación, una dialéctica, ¿no? Dicho en estos términos, ¿no? Como si pusiéramos primero M y luego M sub I, ¿no? Cuando Bueno la construcción la hace totalmente al revés. ¿Cuál es el punto de partida del materialismo filosófico en ontología? Pues no es M, es el mundo spectabilis, es ese mundo que nos rodea. O sea, es M sub I, el mundo anteópico, es a partir del cual regresamos a M como una idea límite, crítica, negativa, no al revés. Sí, ahí hemos también de perfilar bastante el campo zootrópico en el cual nos metemos, ¿no? Eso, sobre todo el nuestro, antrópico. En el sentido de que pensar, por ejemplo, en los términos del oxígeno y de todos estos componentes que se descubrieron con Mendeleev, si retrocedemos ahí al pasado, pensar que el oxígeno existe, vamos, de una forma totalmente fácil de comprender, si no se explica mucho, antes lo has comentado en otra teselina, creo que es muy dificultoso de mantener. Por lo siguiente, porque la materia, como dirían incluso los Hegel y todos estos, ¿no? La materia necesita del hombre, que es el que va dando cuenta de lo que ha pasado anteriormente, y con mucha dificultad poder obtener palabras como oxígeno, sea en inglés, en alemán o lo que sea el término que se use. Por lo tanto, pensar que la materia sabe que ella misma tiene oxígeno y tal, yo creo que es muy peligroso. Pensar que existe el oxígeno, que existe pues, el bacilo de Koch, previa subsistencia, metida en los laboratorios, etc. Y no es nada fácil tomar postura, y hay que posicionarse. Y entonces, claro, no decimos que sea, o yo creo que no decimos que sea una invención humana, pero sí puede ser un invento en el sentido de inventar, inveniare, es decir, descubrir eso. Pero en absoluto resulta tan fácil decir, bueno, es ridículo pensar que no existiera oxígeno, cuando sabemos que hoy todavía mucho de la materia no es que sea oscura, sino que está por descubrir. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar? Aquí con mucha precaución. Sí, hay dos cuestiones, ¿no? De hecho, con respecto al oxígeno, ¿no? Por ejemplo, Bueno hablaba, rectificando la distinción clásica entre descubrimientos e inventos, él hablaba para este tipo de descubrimientos científicos como descubrimientos constitutivos, donde el propio descubrimiento ya está conformando el mundo. Pero claro, si uno pues supone que el oxígeno ha estado ahí desde el principio, como si fuera una juntura natural, pues claro, inmediatamente surge la pregunta de quién la ha puesto. Aparte de que... O sea, como si el mundo nos viniera ya pues fabricado, nos viniera dado. Y eso es la crítica que, por ejemplo, pues no solo Bueno, sino también Pachmann, Hilary Pachmann hizo de que esa idea es ponerse en el punto de vista del ojo de Dios, que en el principio del mundo dijo cómo tenía que ser el mundo y nosotros simplemente nos limitamos a ver cómo es, ¿no? Claro, el problema es que cuando dices esto parece como que estamos negando que el oxígeno exista. No, para nada. Pero afirmamos su existencia con una solidez tremenda desde el presente. O sea, somos actualistas.
Desde la categoría química del presente, obviamente señalamos que las junturas categoriales del mundo son las que nos dicen las ciencias. Y además yo creo que desde las tecnologías del cuerpo humano, porque el oxígeno sin los pulmones, sin las manos, de descubrir que cuando tienes una vela o fuego lo tapas y deja de funcionar el flogisto, todas estas historias, es muy difícil mantener que exista el oxígeno per se, como una idea platónica. Claro, aquí hay una idea que estaría bien que expusieras, que el otro día en Off the Record expusiste, ¿no?, del hiperrealismo epistemológico, de cómo se conforman los objetos, ¿no? Como, pues, no sé si quieres ponerla tú o las pongo yo. Dices lo del ente que toca lo ente, claro, lo de Parménides. Es que Parménides también tiene una visión, al decir como que es un monismo acosmista, ¿no?, como que parece que estuviera muy desenfocado, y realmente lo está, desde una metafísica ontológica total, pero claro, tiene su parte de realidad. Lo que dice Parménides hay que triturarlo, evidentemente. Y si yo no me confundo, que puedo confundir, y por eso estamos aquí filosofando, ya que no cabe un solipsismo o un monologismo absoluto, lo que hay que pensar es que cuando vemos esto, ¿no?, este tapiz, ¿no?, si no estamos nosotros, la piedra, este mineral, pasado por la química, la madera, incluso pues, la luz, si esto no lo hace, por decirlo así, un ego trascendental a lo largo del decurso histórico, que hay que meterle ahí multitud de técnicas, tecnologías, esto no es lo... Es decir, lo ente toca lo ente, que es la expresión de Parménides, tiene muchísimo sentido, pero no todos los entes tocan con todo. Y esto es lo importante, ahí está la simple. Es decir, todo aparece una idea de totalidad, pero luego el que está aquí, este ente no toca a este. Y ahí está toda la complejidad de la simple. Claro, bueno, cuando introduce la doctrina del hiperrealismo, la introduce, antes de ponerla en contexto con la gnoseología y la ontología, la introduce en términos epistemológicos, señalando que el mundo se nos da como un plenum, un continuo, y que somos los seres humanos los que hacemos una kenosis constitutiva, un vaciamiento de los espacios intermedios. De tal manera que con ese vaciamiento de esos espacios intermedios, un vaciamiento que no hay que ligarlo solo a la percepción, sino a las operaciones, el acercarse, el acercar, el separar, somos los que, como si dijéramos, teoceamos el mundo, lo cortamos haciendo objetos. Dicho de otra manera, que por ejemplo, cuando alguna vez se ha dicho es que los planetas seguirían girando en sus órbitas, o el Sol seguiría ahí, ¿no?, al margen de los seres humanos. Bueno, es que en ese continuo, en esa masa amorfa, o esa masa que no sabemos muy bien cómo sería, porque al margen de nosotros es que no yo no tiene puedo sentido, decir... yo creo, ni movimiento, claro, ni errabundo, que te decía el otro día, el término planetes, ¿no?, del griego, planetes, errabundo es con respecto a algo que tú supones que va hacia algo. Claro, pero es errabundo para los que están aquí percibiéndolo porque no sabían que vemos que se mueve, por claro, las apariencias, ¿no?, por salvar las apariencias. Y que somos nosotros, los seres humanos, sobre los que el fondo del cielo destacamos esos puntos rutilantes de luz. Es decir, si nos quitamos a nosotros, si quitamos los fenómenos, es que desaparecen las esencias. O sea, Bueno señalaba que las esencias científicas son estructuras esenciales, pero que continuamente están yendo y viniendo de los fenómenos. Si no hay fenómenos, claro, si no hay fenómeno, pues es que ¿cómo destacar sobre ese fondo continuo del cielo los planetas, esos puntitos de luz? Claro, solamente podría decir que seguirían ahí quien inconscientemente se pone en el punto de vista de un Dios que lo está viendo. De pensar que, bueno, que lo que vemos ahí en el cielo pues existe sin nosotros. Claro que existe, pero no existe de la misma manera, porque aquí podemos hacer ciencia. Por poner un ejemplo muy bonito, ahora que se ve aquí en esta mesa, ¿no?, vemos básicamente que hay, para nosotros, que ya tenemos experiencia manipulativa y perceptiva, tres objetos. La mesa, pues esta especie de taco de madera, y la piedra. Pero claro, imaginemos otro animal, ¿cuántos objetos vería aquí? A lo mejor alguno vería solamente uno, todo unido, porque sus capacidades de operación no serían capaces de separar los tres. Pero claro, a lo mejor si viniera, qué sé yo, un físico, nos dice que aquí hay millones de objetos, porque lo que está viendo es la mesa, el taco de madera y la piedra descompuestas en sus millones y millones de átomos. Entonces, hay que ver muy bien cómo
el propio teoceamiento del mundo pues está determinado por nuestras operaciones. Dicho de otra manera, que este mundo que nos rodea es un mundo que está dado a la escala zootrópica. Ojo, no anteópica, o sea, no seamos antropocéntricos, sino a la escala nuestra y de los animales. Evidentemente, en el caso ese que dices, incluso para uno de nuestra tribu, de nuestra comunidad, si no ha aprendido que esto es piedra, pues no lo llaman ni piedra, es decir, es mineral, puede decir que es un cacho de agua, ¿no? Pero eso quiere decir que estamos, debido a la comunidad verbal que nos precede, nos enseña a decir esto es un mineral, eso es madera, pero luego, claro, en función de cómo has enseñado a los que están hablando en el mundo, dicen, pues esto es boli, y dices, estímulo discriminativo, boli, y siendo como muy preciso, cuanto menos diccionario tienes, menos conoces el mundo. Por eso el químico sabe mucho más que los que no lo somos de lo que está aquí ahora. Sí, pero yo insistiría mucho en que no es una cuestión tanto de palabras o de diccionario, sino de operaciones. No es tanto una cuestión, que este es el error que a mi juicio comete el posmodernismo y el relativismo, que tienen una concepción de como que es la mente la que mira el mundo. No, nosotros somos materialistas, son las operaciones, las que están, operaciones manuales, quirúrgicas, las que están cortando el mundo. Claro, ahora que has dicho lo de la piedra, me he acordado de Filosofía de las Piedras, de Bueno, donde dice Bueno que el perfil de una sierra, ¿no? Esos Alpes de los que hablaba Heidegger, que se preguntaba si los Alpes existirían al margen de los seres humanos, ¿qué sentido tiene hablar de qué sé yo, de una sierra montañosa al margen de unos homínidos como nosotros, que por nuestra escala de tamaño, de ser capaces de andar la bipedestación, somos capaces efectivamente de ver el perfil al atardecer de la sierra? Sí, Dicho de otra manera, en el mundo de una garrapata aparecen los Alpes, aparece el perfil de una sierra, pues... Eso lo trataron los escépticos de una manera muy interesante también. Los animales, la diferente percepción que tienen. Pero a propósito de esto, me acuerdo que cuando habéis hablado en teatro crítico de alguna cuestión muy relacionada con esto, cuando hablas ahora de los Alpes, que es el ejemplo que pusiste en ese momento, hablabais del hombre de Neandertal se respiraba oxígeno. Y yo pensaba, es que no creo que ni siquiera respirara, no es que no respirara oxígeno, es que no era ni el hombre neandertal, es decir, que es una categoría nuestra aplicada a un homínido que ya también está mediado por nuestra forma de clasificación de los homínidos. Claro, aquí, cuando te... No había ni oxígeno, ni hombre de neandertal. Claro, aquí es muy importante distinguir dos órdenes. El orden temporal, donde efectivamente, bueno, nosotros no descendemos del hombre neandertal, pero del hombre de Cro-Magnon digamos que sí, ¿no? Entonces, efectivamente, el hombre de Cro-Magnon es previo a nosotros. Entonces parece que cuando intentas analizar ontológicamente esto, ojo, nosotros no negamos que respire oxígeno o no negamos que venga la teoría de la evolución. Lo que sucede es que solo podemos hacer esa reconstrucción del pasado y de las reliquias que hay a día de hoy. Aquí está el actualismo, porque ese pasado no existe, lo que existe son reliquias en el presente que reconstruimos, pues solo podemos hacerlo desde el presente. Entonces, el orden temporal, cuando decimos que esas reliquias las proyectamos al pasado, esto lo dice muy bien Bueno en el artículo sobre Kant. Dice que son ciertas partes del mundo, porque nosotros, los seres humanos, también somos partes del mundo, los que proyectamos hacia el pasado ciertas partes del mundo que también encontramos hoy en el presente. Entonces, esa retroproyección que hacemos en el orden temporal es previa, pero en el orden lógico no. Es decir, el punto de partida es el presente, por eso es el actualismo. Sí, y en este sentido se me ocurre también pensar en algo que hemos hablado estos días, cuando hablamos del CO2 o el oxígeno, a la naturaleza le importa un comino todo eso. Eso está todo mediado por nuestra estructura y por nuestras operaciones, nuestro modo de vivir, y incluso se me ocurre pensar que muchas veces muchos títulos de El mundo y yo, muchos títulos de estos de filosofía, Yo y el mundo, o La naturaleza y el hombre, es un poco también muy necesario plantearse la cuestión muy clara, que ya Spinoza cuando habla que no cabe un imperio dentro de otro imperio, es decir, que el hombre está por un lado y luego el mundo. Ahí sí que se necesita hilar muy fino, porque el hombre no es una categoría aparte del mundo que lo engloba, y eso es complejísimo, como lo intentó pues Ortega, que
yo mundo, yo circunstancia, la circunstancia yo, es que no existe la circunstancia sin yo, es que está completamente contingente, es decir, que están tocándose, y ahí se las trae a la hora de hacer una noseología mucho más ajustada. Claro. Muy complicada de hacer, si no es desde las instituciones y en los contextos determinantes que decimos, en las contingencias concretas. Y el problema, yo creo que en esto se nos puede venir, es de un caso particular generalizarlo a todo, cuando hay que ver los casos concretos. Claro, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando efectivamente nosotros también somos partes del mundo, efectivamente. Claro, cuando alguna vez planteas estas cosas también te dicen como que parece como que todo fuese una especie de relativismo histórico donde valiese cualquier clasificación, y no, porque ahí está la teoría de la verdad como identidad sintética, y lo que tú has dicho de los contextos determinantes. Quiero decir, es la propia estructura de los contextos determinantes, qué sé yo, del molino de Pitágoras, de los triángulos rectángulos, lo que hace que una vez tenemos construidos esos términos, pues efectivamente el teorema de Pitágoras sea una verdad necesaria. Pero si no están construidos esos términos, pues el teorema de Pitágoras no existe. Quiero decir, salvo que uno piense que el teorema de Pitágoras estaba en la mente de Dios Padre. Y ese es el problema del principio, de pensar que se puede hacer una filosofía teológica, es decir, de llegar a la verdad máxima, si no partes de que no hay fundamentos, de que hay que ir in media res, que nos hemos posicionado en este momento histórico, actualista, intentando ver dónde estamos, porque no es nada fácil, y es más, sabiendo que nunca lo vamos a saber. Sí. También que ahí está el ignoramus e ignorabimus, claro, evidentemente. Claro, de hecho es como, por ejemplo, aquí se ven muy bien algunos problemas recurrentes de la física, ¿no? Pues por ejemplo la causa de la gravedad. Los físicos son capaces de explicar con sus leyes el movimiento. Newton pensaba en el sensorio divino. Einstein realiza una geometrización y nos dice que la masa es la que provoca la gravedad. Claro, pero y uno puede preguntar, ¿y por qué? Claro, en el fondo lo que tenemos son diferentes contextos determinantes, donde en el interior de esos contextos determinantes es donde aparecen las leyes científicas, que son leyes objetivas, porque no dependen de ningún sujeto, ni de ti ni de mí, pero claro, sí que siguen a la escala del ego trascendental. Es aquello que pues alguna vez ya he dicho, ¿no? Quiero decir, uno puede hablar de las constantes universales de naturaleza, pero resulta que esas constantes universales de naturaleza las medimos aquí en la Tierra, en el sistema solar. Física total. Entonces, pues, oye, creo que es una metafísica en el sentido metafísica de la física. De hecho, en física, alguna vez los físicos, para evitar el problema de las constantes, de la G, por ejemplo, introducen lo que ellos llaman las unidades de Planck, que hace que las constantes desaparezcan, ¿no? Pero, y se refieren con cierta ironía a esas unidades como las unidades de Dios. Claro, porque serían como las que Dios estaría viendo la física, donde ya no hay constantes. No, se ve claramente que recaen en eso, van a Dios. Sí. Y luego otra cosa, para acabar, si te parece. Cuando hemos hablado estos días de Heidegger, que a mí se me antoja tanto en la traducción de Gauss como en la de Rivera, muy difícil en algunas partes y yo creo que infumable en otras, hay que reconocer que tiene intuiciones, pero que son debidas, como Ortega, al sentido común, que muchas veces funciona y nos funciona y gracias a Dios. Y es esta, cuando dice que el hombre es el pastor del ser, esa expresión, ahora que has hablado de lo trascendental, yo creo que tiene mucho que ver. El hombre, en el sentido de que pastorea el ser, es decir, por hacer una lectura poética, porque ahora es una construcción poética, si lo traducimos a estos términos, el ego trascendental es el que hace el mapamundi de dónde estamos, pero no me hables del ser, sino de las cosas que tenemos, que nos vamos moviendo de una forma pues, más o menos confusa, a veces acertando, etc., ¿no? De hecho, estos días que hemos hablado efectivamente de Heidegger, sin perjuicio de los componentes metafísicos que hay en Heidegger y de la oscuridad de sus términos y de otras muchas cosas, pues no cabe duda que hay ciertas partes que podemos coordinar, aunque coordinar no quiere decir identificar, con el materialismo filosófico, qué sé yo, pues cuando Heidegger dice que la verdad solamente aparece cuando solamente sí, solo sí está el Dasein. Dicho de otra manera, que si el Dasein desaparece, 2 y 2 igual a 4,
pues deja de ser verdad. Ojo, deja de ser verdad no porque 2 y 2 sean 5, sino porque carece de sentido totalmente al margen del Dasein. Y él mismo dice eso, pues por ejemplo, con respecto a las leyes de Newton, el ser y tiempo. Él dice, ¿eran verdad las leyes de Newton antes de Newton? Dice, pues es que no tiene sentido, ni eran verdad ni eran mentira. Esa verdad aparece, aunque él, claro, está puesto de una idea de verdad como aletheia, ¿no? Como desvelamiento, ¿no? Cuando está el hombre, y dejarán de ser verdad cuando todos los hombres desaparezcan. Y él dice, pensar que las verdades, como las verdades matemáticas o las verdades físicas, permanecerán cuando el Dasein desaparece, dice, es un residuo, llega a decir teológico, que es el propio de la fantasía de algunos filósofos. Que es por donde hemos empezado. Y yo creo que está ahí, pues nos podemos ya despedir de momento y